Yo siempre digo allí en Sevilla que si estás aquí, hay muchas razones por las cuales estar agradecido, porque hay mucha gente en esta mañana que está postrado en una cama, hay mucha gente en esta mañana que está en un hospital, que no puede salir, hay mucha gente en esta mañana que lo está pasando mal. Y si tú estás aquí es porque Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, nos ha traído hasta aquí. Así que el protagonista de esta mañana es Jesucristo. Primero porque Él nos perdonó, porque Él nos salvó, porque Él tocó nuestras vidas y segundo porque Él nos ha traído hasta aquí. Así que, se me quedan bastante grandes las palabras que David dice de mí. Yo me considero un privilegiado porque, yo me crié en un ambiente cristiano. Y desde pequeño básicamente no vi otra cosa. Y sí es cierto que hubo una etapa en mi vida en la que yo, como a veces ocurre, ¿no? Decidí que quería algo mejor para mi vida, que no era seguir a Cristo. Pero es que el Espíritu Santo me persiguió de una manera increíble. Y yo creo que a alguien le puede ayudar. Mira, no estaban mis notas. Yo recuerdo una etapa en la que literalmente yo me aparté de Dios cuando era adolescente. Y recuerdo que mi madre oraba por mí día sí, día también. Y puedes imaginarte lo que para unas personas que han servido a Dios toda la vida es ver que tu hijo se va y se aparta y se aparta y se aparta y se aparta y se va y que humanamente no pueden hacer nada. Y ellos decidieron ponerse a orar y a orar. Y la oración de mi madre, mis padres son gallegos, y como buenos gallegos son gente seria, como ha dicho David. Y han sido siempre muy radicales. Y la oración de mi madre, te la voy a contar porque ella me la contó a mí, era: Señor, que le salga todo mal. Arruínale todos los planes. Que se dé de cabezazos con muros uno tras otro y que le salga todo mal, todo mal, todo mal. Fíjate tú qué oración tan amorosa de madre. Pero literalmente fue así. Y yo recuerdo en ocasiones que estaba en situaciones de vida o muerte y el Espíritu Santo me perseguía. Y era como: déjame tranquilo ya, déjame, estoy intentando huir de ti, déjame. Y dice: no, estoy aquí. Y me iba para otro lugar, aquí también estoy. Y no sé, quizás esto le pueda ayudar a alguna persona que quizá tiene a alguien cercano que ve que ha emprendido un camino. Mira, la mejor arma que tenemos cuando una persona se aleja de Dios es nuestra oración. La oración del justo puede mucho. ¿Puede hacer cambiar una persona de dirección? Puede. ¿Puede hacer que Dios se ponga de frente de una persona? Puede. ¿Puede hacer que Dios literalmente, como hizo conmigo, cogerme de la oreja y traerme de vuelta? Puede. Yo después de un año, yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero yo después de un año apartado de Dios, yo decidí que Sevilla no es que sea Madrid, pero una ciudad medianamente grande. Y decidí que quería mudarme a un piso. Y cuando yo me fui a ese piso, recuerdo que no lo miré, no lo fui a visitar porque era lo único donde yo podía irme por unos amigos y demás. Y recuerdo que el día que llegué a entrar en el piso, ya lo habíamos pagado, ya estaba todo arreglado, un piso compartido. Llegué al piso después de un año apartado de Dios. ¿Sabías dónde estaba el piso? Enfrente de la congregación. Enfrente. Y cuando yo llegué al piso dije: no, esto no puede ser verdad. Esto no es real. Esto no puede ser verdad. Y es que yo creo en un Dios que hace milagros. Y si tienes a alguien por el cual estás orando, no te desanimes. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue golpeando hasta que Dios literalmente coja a esa persona, como hizo con un predicador que no quería predicar en Nínive, que tuvo que irlo a buscar y traerlo para que hiciera su voluntad. Hay alguien que dijo que la vida es como una consecución de etapas. Y vamos pasando de una etapa a otra etapa y todas las etapas tienen una característica. Entramos en una etapa nueva en nuestra vida, empezamos a aprender a vivir en una nueva etapa y de repente nos damos cuenta que esa etapa se va terminando y llega un momento que nos incomoda, que es la transición de una etapa a otra etapa. Y eso ocurre desde que un niño es pequeño, cuando empieza a hablar, cuando es adolescente pues ya ni te digo, de repente se le abre un mundo, una realidad y es: entra en esa etapa. Hay algunos que se quedan ahí y nunca salen de ahí, pero lo lógico es que el adolescente
cuando llega a cierta edad, como que madura un poco y como que empieza a encaminar un poquito su vida, ¿no? Pero pasa cuando vienen niños, pasan cuando los niños crecen, pasan cuando una persona se tiene que jubilar, que se acaba una etapa por fuerza y comienza otra etapa. Y hay alguien que dijo que la clave no está en cómo vienen las etapas, sino en nuestra capacidad de sobreponernos y transicionar de una etapa a otra. Hay una palabra que se usa últimamente mucho, que es la resiliencia. ¿La habéis escuchado? La capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles, a momentos complicados en nuestra vida, aprender y salir adelante, ¿no? Y yo quiero hablar de algo así en esta mañana y hablarles de cómo Dios es un Dios que nos ama tanto que Él decide llevarnos a etapas diferentes en nuestra vida, a nivel personal y a nivel de congregación. Y quiero que rápidamente vengas conmigo a una escena que seguramente hayas escuchado montones de veces, seguramente hayas escuchado gente predicar sobre esto muchas veces. Yo voy a intentar no dejar demasiado tiempo en esto porque sé que conocéis la historia. Y quiero que vengáis conmigo a una escena y que nos imaginemos con nuestra mente un día con Jesús, un día escuchando a Jesús enseñarte, un día escuchando al Maestro hablarte del reino, hablarte de la vida, hablarte de cómo es esto de la vida desde una perspectiva que a la mayoría de los discípulos les volaba la cabeza. Como todos sabéis, muchas veces Jesús hablaba, ellos no entendían, les decía una cosa, entendían otra cosa, luego les tenía que volver a explicar y hasta decía que les tenía que explicar por parábolas, porque si no, no eran capaces, porque era demasiado profundo lo que el Maestro les quería enseñar. Y uno de esos días Jesús estaba junto con sus discípulos y dice la Escritura en Marcos 4:35, dice que al anochecer del mismo día Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Jesús está pasando un día fantástico, los discípulos están disfrutando de Jesús y ahora Jesús le dice: vamos a pasar al otro lado del lago. Este verano estuve visitando la tierra de mi mujer, que es Hungría, y fuimos a visitar un lago que se llama el lago Balatón. Es un lago muy bonito, muy turístico, y nos tuvimos que montar en una especie de ferry para coches, en el cual entrábamos con el coche, nos cruzaba el lago y nos llevaba al otro lado del lago a una especie de isla, no sé si era una isla o algo así. Y lo curioso de la experiencia era que cuando nosotros cruzábamos el lago y llegábamos al otro lado de la isla, nos encontramos que el escenario era otro. Era como si hubiéramos cruzado a otro mundo, con una zona muy bonita, unas cuestas, unas zonas turísticas, unos castillos. O sea, era literalmente como haber transicionado de una etapa a otra etapa, de un mundo a otro mundo. Y sabéis, muchas veces Dios, cuando Él nos llama a ir a una nueva etapa, es porque Dios sabe que Él tiene algo preparado para nosotros en una etapa distinta y el escenario es distinto. Muchas veces nosotros nos incomoda cuando Dios nos quiere llevar a situaciones o a momentos distintos en nuestra vida, pero no nos olvidemos que nosotros no seguimos a un tirano, nosotros seguimos a uno que nos ama con amor eterno y que quiere lo mejor para nuestras vidas. Entonces, ellos se dan cuenta que tienen que pasar al otro lado del lago, pero ¿saben lo que ocurre? Que para ir allí primero tenían que dejar atrás. Dice la Escritura que ellos tuvieron que dejar a la gente que estaba con ellos. Y una característica de cuando Dios nos llama a transicionar a etapas nuevas es que casi siempre hay algo que tenemos que dejar atrás. Y eso es algo que a veces nos cuesta entender. Y hay veces que nos aferramos tanto a etapas que hemos vivido, ya sean malas o ya sean buenas, que nos cuesta entender que Dios, para llevarnos a una etapa, tenemos que soltar cosas de la etapa anterior. Y te pregunto en esta mañana, ¿y si Dios te quiere llevar a ti y a mí a una etapa diferente? ¿Qué será lo que Dios quiere que sueltes? Hay alguien que dijo que lo mejor del pasado es nuestro mayor enemigo de la bendición del futuro. Y lo que fue bueno en un pasado se puede convertir en un enemigo para mi vida porque me puedo agarrar a eso y no puedo ir a la siguiente etapa. Hay veces que puede ser dejar atrás una mentalidad. Todos sabemos Romanos 12:1, que seamos renovados seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Y si no renovamos nuestra mente, no la comprendemos.
¿Y qué hay que dejar atrás? Una mentalidad. Y hay veces que estamos tan aferrados a mentalidades antiguas que aunque nuestro pastor nos lo diga, oye, esto, nosotros lo tomamos como, bueno, esto es que él... pero en realidad es Dios diciéndonos, escúchame, es que lo estás entendiendo mal. No es que te quiere fastidiar, no soy que es que yo te quiero fastidiar, es que yo quiero que te liberes de eso para poderte llevar a algo mejor. Y si no te liberas de eso, no puedo. ¿Por qué? Porque tienes las manos ocupadas agarrando algo que no te las libera para recibir lo siguiente que tengo para ti. Puede ser una mentalidad, puede ser relaciones. Puede ser relaciones, y no necesariamente hablo de relaciones de pareja, ¿eh? No tiene por qué ser, aunque podría también. Pero puede ser relaciones que sabes que pertenecen a una etapa de tu vida que no deberían estar a día de hoy influyendo tanto tu vida y te cuesta tanto dejarlas. Y te estás aferrando quizás a unas relaciones que te están impidiendo ir a la siguiente etapa con Dios. Y te pregunto, ¿será que hay que dejar atrás relaciones? ¿Será que hay que dejar atrás conductas? Bueno, la realidad es que Jesús les estaba pidiendo a sus discípulos que dejaran algo porque les quería llevar a otro lugar. Pero ahora, ¿sabe lo que ocurre? Que de repente Jesús les quiere llevar a un lugar de bendición, les quiere llevar a una nueva etapa, pero hay un problema. Y el problema es que hay un lago delante. El problema es que hay algo delante de ellos que les impide y que tienen que cruzar por ahí para ir a la siguiente etapa. En su caso, era un lago. Y quiero que rápidamente entendamos un poquito el contexto, ¿eh? Porque este lago, este mar, este lago, en esta época, era un lago que tenía muy mala fama. Tenía fama de un lago traicionero. Número uno, porque decían que por el estado donde estaba el monte Hebrón, los vientos hacían que bajara el viento de una manera en el lago que creaba tormentas repentinas y sin previo aviso sobre ese mar, y ponía el mar muy bravo. De modo que tenía fama en esta época de muy traicionero. Lo segundo, que los judíos de esta época no les gustaba entrar en este mar, ni siquiera tanto a los pescadores, que lo hacían medianamente seguros, conociendo el terreno, pero al que no era pescador no se le ocurría ni de broma meterse en ese lago. Lo tercero es que para colmo, como suele pasar en todas las culturas, había las paranoias y las imaginaciones que las culturas tienen sobre los lagos, tipo el lago Ness y demás. No, porque es que en ese lago hay unos seres monstruosos debajo del agua y a todo el que se adentra de ahí el mal se lo traga. O sea, imagínate. Número uno, tenía mala fama. Número dos, le tenían miedo. Y número tres, tenían un montón de historias en la cabeza sobre ese lago. Pero lo curioso es que Jesús dice, por ahí. Y ahora tenemos un problema, que es que Jesús está diciendo para las nuevas etapas por aquí. ¿Recordáis la historia de cuando el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, clamó a Dios, Dios preparó a Moisés y Moisés dice, bueno, vámonos a la tierra, vámonos. ¿Y qué había en medio? Un desierto. Bueno, pero es que a mí esos cálculos no me salen. Si Dios me dice que Dios me quiere llevar a una etapa en mi vida, una etapa en mi matrimonio, una etapa en mi servicio a Dios, ¿cómo es que ahora de repente lo que Dios me pone delante es un desierto? ¿Os acordáis de lo que hizo con Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Guau! El ministerio de Jesús comienza al desierto. No. Llévame ya al desierto. ¿Cuál es el camino para la siguiente etapa? Dios lo sabe. Puede ser un mar, puede ser un desierto. Dios sabe. Lo que está claro es que a nuestra carne no le gustan los procesos de Dios. Y hay veces que no entiendo cómo diferenciar la voz de Dios. Eso de entender la voz de Dios hay veces que se me vuelve un poquito complicado. Mira, te voy a dar una pista muy fácil y muy sencilla. Habitualmente cuando tu carne no quiere, está siendo la voz de Dios. Porque nuestra carne lleva fatal las cosas que Dios nos dice. Cuando Dios te dice, ay, quiero bendecirte, quiero prosperarte. Ah, gracias Jesús, qué maravilla. Sí, empieza, saca de tu cartera tanto y dáselo a tal hermano. A ver, un momento, espérate. ¿Entendéis esto aquí? Estoy tieso. Pero tieso. ¿Cómo que? Pero vamos a ver. Mirad, yo recuerdo una etapa en mi vida en que lo estaba pasando súper mal. Dios me estaba probando en el tema económico.
Y no era porque había hecho pecado, ¿vale? Si hay pecado, lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos y ponernos en orden con Dios, ¿vale? Yo hasta el día de hoy creía que estaba haciendo las cosas de manera correcta, no fallándole a Dios con el tema económico. Y de repente, sin comerlo y beberlo, me vi envuelto en una dificultad económica que literalmente no sabía el mes siguiente cómo iba a pagar la luz. Imaginaros. Y en esa época yo hacía bastante deporte y las pesas que tenía en mi casa las tuve que vender para pagar la luz. Y yo decía, Dios, esto no lo entiendo. No lo entiendo. Y Dios hablándome de bendición. Y yo recuerdo que en medio de eso me puse a orar, me puse a ayunar. Digo, Dios, dime algo. Dime algo y yo lo hago. Dime algo y yo lo hago. Dime algo y yo lo hago, de verdad. Y lo que Dios me dijo, vale, lo que das a las misiones, sí, duplícalo. Digo, vamos a ver. Si te estoy diciendo que no tengo para pagar, eso es una irresponsabilidad. No creo que eso sea palabra de Dios, porque eso es una irresponsabilidad. Y el Señor es un Dios de orden, tú sabes, ¿no? No, el Señor no me va a hacer algo porque el Señor es un Dios de orden. Y se cayó y no volvió a hablar. Y digo, bueno, Señor, mira, total, debajo de un puente tampoco en Sevilla hace tanto frío. O sea que, venga, va. Venga. Y Dios me sacó adelante, por su gracia y por su misericordia. Entonces, a nuestra carne los procesos de Dios no les gustan. ¿Sabes lo que ocurría? Que Dios le dice, por aquí, y le dice, ¿cuándo? Jesús es el que marca el cambio de etapa en nuestras vidas y es el que dice el cuándo y él es el que dice el cómo. Ahora, ¿qué tiene que ver el cuándo? Tiene que ver mucho. Dice la Escritura, este texto lo podéis repasar en casa porque se me va el tiempo, pero el texto habla de que esta gente habían terminado el día y era de noche. Y Jesús les estaba diciendo cruzar por el mar ahora. Y yo no sé si tú alguna vez te has montado en una barca de noche, pero una barca de noche da mucho, mucho, mucho miedo. Y no digo si estás al lado de un puerto que ves las lucecitas, no. Una barquita como las que tenéis ahí en el Retiro, creo que tenéis, pues esa, el doble, no más, el doble, un puñado de hombres ahí metidos y ahora dale para allá, cruza para el otro lado. Y todo esto con lo de los monstruos marinos que hay por ahí debajo del agua y todas esas cosas, aquí. No, hombre, no, nosotros no creemos en esas cosas, pero miro el agua, lo veo todo oscuro y me da cosita. Jesús le dice, por aquí, y le dice, ahora. Y yo le daría un consejo atrevido a Jesús y le diría, Jesús, vamos a ver, ¿qué necesidad hay que nos metamos en el agua ahora? Vamos a descansar. Vamos a reponer fuerza. Y mañana, con el Lorenzo que le decimos el sol, ahí dándonos toda su fuerza, vemos perfectamente, nos metemos en el agua, nos aseguramos que el agua está tranquila y cruzamos. Pero Jesús es el que dice cuándo y Jesús es el que dice cómo. Y Jesús le dice por ahí. Así que bueno, finalmente dice que ellos se meten en la barca y cruzan. Y dice... En eso, Marcos 4:37 dice que en eso se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que la barca se llenaba de agua. Más que cosa, dicen los italianos. Vamos a ver. Jesús. ¿A quién se le ocurre? ¿No? Si es que el otro dándose codazos, pero si es que se lo tenías que haber dicho. Es que Jesús entiende de las cosas de la Torá, de la Biblia, Él es el maestro, pero es que de mar no. No. Es que el Señor entiende de las cosas que Él me enseña los domingos en la reunión, pero es que en tema relacional tengo que intentar yo apañármelas, porque, a ver, es que, como dicen algunos, a Dios rogando y con el mazo dando. A la hora de la verdad, en los problemas de mi día me tengo que buscar la vida yo. ¿Qué es lo que ocurre? De noche, no se ve nada. La barca tambaleándose y ahí no había las pastillitas para el mareo, ¿eh? De noche, la barca llenándose. Los monstruos marinos aquí
No hay monstruos marinos, no hay monstruos marinos, no hay monstruos marinos. La barca cayendo, no se ve nada, no hay luces, no hay puerto, no hay la Guardia Civil con las lanchas, no hay nada. Si nos caemos, nos morimos. El viento soplando y ellos empiezan a gritar, ¿no? Diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿No te ha pasado alguna vez que has obedecido a Dios? Has escuchado, has creído que has obedecido la voz de Dios y de repente te encuentras en medio de una tormenta y dices, yo no lo entiendo. A ver, Dios, ¿te has confundido tú o te he escuchado mal yo? Porque no tiene sentido. Tú me habías dicho, obedéceme, entra por aquí y ahora tengo un problema. Tú me dijiste, sé correcto, no mientas y ahora me han echado el trabajo por no mentir. No lo entiendo. Tenía una situación, una relación, tú me dijiste que era hora de pararlo. Yo lo hice en obediencia, pero por obediencia. Y ahora me encuentro fatal, me encuentro triste, me encuentro en depresión. Dios, no te entiendo. ¿Por qué? ¿Que se te ha ido la mano? Dice, pero Jesús, y aquí viene el colmo de los colmos, se había dormido en la parte de atrás. Eso está fantástico. Fantástico. No, pero es que esto tiene remate. Apoyado sobre una almohada, trataps. O sea, no, venga, va. O sea, nos metes aquí, tú me metes aquí. Pedro, dile algo. Tú nos metes en la barca. Mira que te dijimos que era para mañana. Mira que te dijimos que podíamos haberlas hecho. Dios, mira que te dije que podíamos haber hecho las cosas en mi vida de una manera distinta. Y ahora, lo que yo me sospechaba que podía pasar, está pasando. Y para colmo tú callado, y para colmo tú dormido. Uy, ¿cuándo te ha pasado? ¿Que Jesús se calla en medio de tus tormentas? Uy, 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 eso, qué mal se lleva eso. Qué mal se lleva eso. Dios, dime algo, silencio. Pero dime algo, silencio. Pero no me vas a decir nada, silencio. Y Jesús, dormido. Ahora, podríamos decir aquí, yo no entiendo nada. No entiendo por qué Jesús hace estas maniobras con nuestra vida. ¿Por qué se despreocupa de esta manera por nosotros? Hasta tal punto, ellos empezaron a decirle a Jesús unas acusaciones un poco complicadas. Porque le dijeron, ¿no te importamos que vamos a morir? ¿No te importamos que estamos a punto de morir? Y Jesús, silencio. Finalmente Jesús se levanta, todos conocéis la historia, y dice que Jesús reprendió al mar y dijo, ¡shh! ¡Pum! Y se acabó. Ya te vale, ¿no? Nos hubieras ahorrado el mal trago, ¿no? Si supiéramos que tú sabías hacer esas cosas, te hubiéramos avisado a la primera que estamos aquí, que nos va a dar algo con el susto, con el miedo, y tú con un mandas a callar el agua, pues vaya tela, ¿no? Claro, claro, como tú sabes caminar sobre el agua, claro, eso, claro, claro. Y Jesús se levanta y le dice, shh, ya está. Y aquí viene, dice, y Jesús les dijo a sus discípulos, quédate con esta palabra, sus discípulos, ¿por qué estáis asustados? ¿Todavía no tenéis fe? Eso es como cuando una persona nos ha pasado que tú estás muerto de miedo, algo que está pasando, y llega una persona y dice, ¿qué hace? Que no es para tanto. Que te entra una cosa por dentro, no será tanto para ti, porque yo estoy aquí que me muero del susto y da como... Y Jesús les dice, ¿por qué estáis asustados? Ahora, podríamos hacer una lectura superficial de esta pregunta y decir, bueno, pues como, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? No, pero la pregunta tiene más. Primero, le dice, ¿por qué estáis asustados? ¿De dónde sale ese miedo en vuestro corazón? Porque no olvidemos que Jesús es un maestro. Y Jesús todo lo que hace está queriendo enseñarle algo. Y le dice, ¿por qué estáis asustados? O sea, mirar dentro de vuestro corazón porque necesitáis entender por qué estáis con esta ansia, por qué estáis con este miedo. Y quizás Jesús nos puede decir en esta mañana, en la situación que estemos pasando, ¿por qué estás así? Ay, pues eso es una buena pregunta. Y Jesús te diga, pues tienes que encontrar la respuesta. Tienes que mirar hacia adentro. Puede ser una falta de confianza, puede ser temor, pueden ser muchas razones, pero es importante que localicemos por qué. Y la segunda pregunta tiene que ver con la primera. Dice,
¿todavía no tenéis fe? Ahora, todavía no tenéis fe, habla de un proceso. No es un, todavía no tenéis fe, no. Es un, todavía no tenéis fe. Y ahora, para entender esto, necesitamos ver el contexto, porque si no, no nos enteramos de nada. Esto es como, vamos a ver, me metes aquí, lo podríamos haber hecho de otra manera, me hablas de pasar a otra etapa, me metes en el agua, se lía la que yo sabía que se iba a liar, podríamos haber hecho las cosas, Dios, podríamos haber hecho las cosas en mi vida de una manera distinta, más fácil, porque me has complicado la existencia. Y hay veces que no nos atrevemos a decirlo, pero lo pensamos. Y tenemos dolor en nuestro corazón pensando que Jesús nos ha traicionado y que nos ha dejado colgado cuando más le necesitamos. Y hay veces que si somos honestos y abrimos nuestro corazón y Jesús estuviera aquí en esta mañana y por su Espíritu Santo dijera, sé lo que hay en tu corazón. Para entenderlo, tenemos que salir de nuestra mentalidad occidental. ¿Sabéis lo que es la mentalidad occidental? Grecorromana, la gnosis, el pensamiento, que todo pasa por aquí. En el pensamiento griego se da una información, como nuestro sistema educativo, yo te doy una información, tú te la estudias, la sueltas en un examen y tú ya sabes. Eso viene de Grecia y Roma. En el pensamiento de Dios, el pensamiento oriental, no iba la cosa así. En este pensamiento, ¿ellos qué eran? Discípulos. Y esto lo cambia a todos. Esto lo cambia a todos. Jesús no trata con ellos como te doy la información y búscate la vida, ya sabes. No. Y vamos a ver por qué. En ese mismo día, horas antes de este acontecimiento, Jesús les venía enseñando sobre el reino de Dios, sobre cómo vivir en el reino de Dios, sobre cómo entrar en el reino de Dios y el famoso texto sobre la semilla de mostaza, de la fe que crece. Unas horas antes Jesús les había estado enseñando sobre ese tema. Y ahora fíjate, porque unas horas antes Jesús les había dicho esto. Porque el reino de Dios sucede como con el hombre, que siembra la semilla en la tierra y da lo mismo que esté dormido o despierto. Dormido, me voy a dormir. No lo pillaron. No, se lo había dicho. Se lo había dicho unas horas antes. Sea que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, dormido, despierto, de noche, de día. Se lo había dicho un rato antes. Y ellos no habían entendido que Jesús se toma en serio su trato con nuestra vida como discípulo. Y que Él está tratando con nuestra vida. Y que cuando Jesús te habla de fe, lo más probable es que luego te venga un examen de fe. ¡Ay! Y si Dios te habla de la guerra espiritual, ¿qué crees que va a venir luego? Va a venir una guerra, yo no lo entiendo. Dios me había hablado de que me iba a dar un trabajo y ahora pierdo el que tengo. ¡Claro! Claro, en la mentalidad de Dios, que es que Dios se toma en serio, que somos sus discípulos. Nosotros somos creyentes, cristianos, apellido ABCD, pero Jesús solo ve mi discípulo. Le voy a enseñar, luego examen, luego le enseño, luego examen, luego le enseño, luego examen. ¿Qué hacen los profesores cuando tú estás haciendo un examen? Callado. O para colmo, con el periódico. Y ya es como, venga, tú ahí y yo aquí sufriendo y no sé nada. Claro. Jesús nos trata como discípulos. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que muchas veces nos encontramos, y estoy terminando ya, entre estos tres grupos. No sé si alguien me puede echar una mano con el teclado. Nos podemos encontrar entre tres grupos. Y quizá alguien en esta mañana se puede identificar. Nos podemos encontrar en el primer grupo. En el grupo de aquellos que Jesús les dice, es hora de dejar atrás una etapa. Es hora de dejar atrás una etapa en tu vida. Y esta mañana, temprano en la mañana, yo tenía la convicción en mi espíritu que Dios ya viene a personas hablándole, diciéndole que es hora de dejar atrás ya una etapa en su vida. Y que están negociando, bueno, Señor, cuando me encuentre mejor, cuando me sienta un poco con más fuerzas, cuando mi situación familiar cambie, cuando esto en mi vida y el otro cambie. ¿Sabéis lo que yo he visto a lo largo de los años?
que cuando nos ponemos así, no cambiamos. Dice la Escritura que cuando Dios abre una puerta, cuando Dios da un periodo de gracia, es cuando hay que responderle a Dios, no es después. Dice, si oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y cómo endurezco mi corazón? Simplemente diciendo ahora no. Eso es una manera de endurecer nuestro corazón. Y si Dios te dice, oye, mira, ya se acabó, ya, vamos, fíate de mí. Fíate de mí. Deja atrás lo que ya te he dicho que tienes que dejar atrás. Y si es tu caso en esta mañana, Dios te va a dar una oportunidad de tomar hoy una decisión. No esta noche, no mañana, no cuando arregle esta otra situación. Hoy, ahora. Quizás estás en el segundo grupo en el que estás viendo delante el camino para ir a otra etapa y ves que es un precio. Y ves que hay un precio puesto delante de ti. Y sabéis, muchas veces cuando el precio de obedecer a Cristo y seguir a Cristo se nos vuelve muy grande, es porque estamos viendo a Jesús muy pequeño. Porque estamos viendo que es muy alto el precio que nosotros tenemos que pagar y se nos está olvidando el gran amor que tiene Cristo por nosotros, lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, sus deseos de bien y paz para nuestras vidas, se nos olvidan. Y empezamos a ver a un Jesús a nuestra imagen, un Jesús fabricado por nuestra mente. Y lo empezamos a poner pequeño. Y a partir de ahí, todo lo demás son precios. Jesús fue claro. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El mensaje del Evangelio es claro. Lo que pasa es que hay veces que cuando vemos los precios necesitamos volver al Evangelio. Yo he escuchado muchas veces personas pasando por circunstancias en la vida y ¿sabes al final cuál es la respuesta? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio es, yo necesito a Cristo, yo no tengo nada, yo solamente soy una persona que necesita a Cristo y tengo que estar dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Eso es el corazón de un discípulo. Así que si tú estás en esta mañana en este segundo grupo, en el grupo de aquellos que dicen, mira, estoy viendo el precio demasiado grande, quiero animarte en esta mañana que empieces a mirar a un Jesús grande. Porque cuanto más grande veas a Jesús, más pequeño se te va a hacer el precio, te lo garantizo, te doy mi palabra. Y lo tercero, quizá te encuentras en la barca en esta mañana y te encuentras que pensaste que habías obedecido a Dios, que habías sido fiel a Dios y que no por pecado, simplemente queriendo agradar a Dios, has entrado en una circunstancia de dificultad en el que el viento está machacando, que está dándote fuerte en tu vida. Y quizá no lo has dicho con tus palabras, pero sí quizá en tu corazón ha albergado un pensamiento del Señor, no, tú me has dejado solo, esto no es justo, pues yo me había fiado de ti. Y quizá no lo decimos porque nos da miedo a que nos caiga un rayo en la cabeza, pero muchas veces eso está en nuestro corazón. Y quiero decirte algo, cuando hay desconfianza en nuestro corazón de Jesús, es imposible seguir a Jesús. Tú no puedes seguir a nadie de quien desconfías. Y hay veces que nuestra vida espiritual se está yendo abajo y no entendemos por qué. ¿Por qué me noto frío? ¿Por qué me noto tibio? ¿Por qué me noto que en vez de ir arriba me estoy yendo abajo? Porque ha habido un punto en tu vida que no has arreglado un asunto pendiente con Jesús y es hora de arreglarlo hoy, sin salir de este lugar